Bueno, parece una misa esto, pero... buenas noches a todos. Me alegro de tener este encuentro con ustedes. Muchas gracias también por el equipo de espiritualidad, por la oración tan linda que tuvimos, que nos motiva también para conocer y también rezar el Vía Crucis, ¿no? En este tiempo de Cuaresma de manera muy especial. Bueno, me pidieron este primer encuentro con este tema del año de la fe. Ahí vemos bueno, todavía no es el logo, pero es el dibujante se inspiró en el logo del año de la fe, ¿no es cierto? Como todos ya sabemos. Yo pensé 4 puntitos así, ¿no? Como 4 preguntas, que un poco son los 4, así dividí este encuentro. En el fondo, la primera es ¿qué es el año de la fe y por qué se propuso? ¿Por qué propuso ahora emérito Papa Benedicto XVI, ¿no es cierto?, este año de la fe? O sea, ¿por qué un año de la fe? Esa es la primera. La segunda pregunta que vamos a responder es ¿cuáles son los objetivos que planteó el Papa para este año? O sea, que cuando él pensó en este año de la fe, dijo, bueno, ¿qué esperamos? ¿Qué anhelos? ¿Qué esperanzas? ¿Qué objetivos? Tercero, ¿qué relación podemos hacer entre este año de la fe y nosotros como movimiento de Schoenstatt, sabiendo que para nosotros en esta preparación hacia el 2014 es el año de la misión? Y cuarto, algunas sugerencias prácticas, concretas, de cómo podemos bajar esto un poquito a nuestra vida concreta, a nuestra vida, la vida de los grupos, a la vida de los matrimonios, a la vida de la familia, para vivir el año de la fe. O sea, ¿qué podemos hacer para que nos quede quizás así en una linda teoría? Así que bueno, esos son los 4 puntos que dividí este encuentro, ¿no? Y bueno, vamos al primero, ¿no es cierto? El primer título, el año de la fe. Fue anunciado, ¿no es cierto?, y proclamado por el Papa Benedicto en el año 2011 y se inició el 11 de octubre del año pasado, ¿no? Tuve la gracia de haber estado justo ahí en esa misa cuando fuimos con todos los peregrinos que hicimos la peregrinación a Tierra Santa, ¿no? Estuvimos nosotros ahí en la misa de apertura del año de la fe y termina este año en el 24 de noviembre, la solemnidad de Cristo Rey, ¿no? Es decir, todo un año litúrgico, podríamos decir. Ahí en esa fecha va a terminar el año de la fe. ¿Por qué y para qué un año de la fe? Se tomaron 2 fechas que sirven, o 2 acontecimientos, podemos decir así, que sirven como marco externo, o sea, le sirvieron al Papa para plantearnos esta idea a toda la Iglesia, ¿no? En primer lugar, se cumplieron justo el año pasado, el 11 de octubre, por eso empezó esa fecha, no empezó el 12 ni el 13, se cumplieron los 50 años del Concilio Vaticano II, ¿no? Que fue, en la historia de la Iglesia del siglo XX, fue el acontecimiento más importante de todo el siglo, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Ese concilio que fue anunciado y proclamado por el Papa Juan XXIII, ¿no? Es 11 de octubre del año, ¿no es cierto?, 50 años, 2003, 63, ¿no? Sí, ando bien para las matemáticas. Ahí Juan XXIII proclamó, o sea, comenzó, mejor dicho, el Concilio Vaticano II. Y después, el año pasado se celebraron los 20 años de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, que fue, ¿no es cierto?, promulgado por el Papa Juan Pablo II. Después de hablar un poquito del Catecismo. Es decir, 20 años del Catecismo de la Iglesia, que vemos tiene una importancia también muy grande. Ahora, eso son como fechas, podemos decir así, que marcan un poco este año de la fe. Pero para el Papa Benedicto, en realidad, lo que lo movió a proclamar este año son otras cosas también, problemas o desafíos muy acuciantes, podemos decir así. Pensemos, voy a nombrar algunos nomás, millones de personas en Asia, en la India, en China, que todavía no han oído jamás hablar de Cristo. Y Jesús nos pidió
que llevemos su palabra y su mensaje a todos los pueblos. Piensen ustedes la cantidad, como digo, millones de personas que todavía no han tenido esa gracia de escuchar hablar de Jesús. Por otro lado, ¿no? Si uno piensa en los países de Europa, otro problema, 2000 años de cristianismo y sin embargo la fe en muchos países se está apagando, se está debilitando. Si uno piensa en los países del norte de Europa, ¿no? Donde crece cada vez más el ateísmo, la apatía religiosa. Pensemos en España, país del cual nosotros hemos recibido la fe. Pensemos en nuestros países latinoamericanos, 90% o más somos bautizados, pero sin embargo uno ve en nuestro continente y vemos cuánta incoherencia, con cuánta incoherencia vivimos la fe nosotros, ¿no? Cuántas injusticias sociales, cuántos problemas económicos, políticos. Y uno dice, la mayoría somos bautizados, entonces ¿qué pasa? ¿Estamos viviendo realmente el Evangelio, la fe, como deberíamos vivirla? Sin embargo somos todos, la mayoría somos católicos, somos cristianos. ¿Cómo puede ser eso? Esa incoherencia. Pensemos en la situación también de la iglesia, con todo lo que está pasando. El avance del secularismo, que está como, ¿no es cierto?, metiéndose incluso hasta en nuestras propias familias y socavando un poco las raíces religiosas de nuestro pueblo, de nuestra gente. El aumento de las sectas, también en nuestra realidad latinoamericana, cada vez más. En fin, son tantas cosas que en el fondo hacen que pongamos el tema de la fe en el centro de nuestras vidas. Y por eso este año de la fe apunta a que nosotros los católicos nos preguntemos, cada uno en el fondo una pregunta personal: ¿cómo estoy yo viviendo esta fe que un día recibí en el bautismo? ¿Qué significa tener fe? ¿Es solamente algo que vivo una vez a la semana, con suerte, cuando voy a misa? ¿O la fe es algo que debe plasmar mi vida entera, mi vida cotidiana? ¿Qué consecuencias tiene para nuestra vida tener fe, vivir la fe? Es decir, para eso, en el fondo, podemos decir así, el Papa, o por esos motivos, ¿no es cierto?, más acuciantes, es que el Papa Benedicto lanzó para toda la Iglesia, ¿no es cierto?, este año de la fe. Las fechas son, podemos decir así, un aniversario más, pero en el fondo los motivos de fondo son esos, ¿no? Veamos un poquito el logo del año de la fe. Todos lo conocemos, lo tenemos acá también ya desde que empezó. Ilustra de alguna forma también, ¿no es cierto?, lo que significa este año, ¿no? La barca que simboliza la iglesia, somos todos nosotros, ¿no? La barca, ahí vamos ahí arriba todos, ¿no es cierto?, que tiene un mástil que es la cruz de Cristo, que, ¿no es cierto?, es el símbolo, es el signo de victoria, como escuchábamos recién también la oración de inicio del Via Crucis. Para nosotros los cristianos es también la cruz que nos marca el camino de vida, que nos marca, nos orienta cómo debemos vivir siguiendo la cruz del Señor. Y después esa circunferencia, ¿no?, que es un sol, pero nos recuerda la Eucaristía. Son como 3 letras, ¿no? La I, la H y la S, un poquito así estilizadas, que son las 3 letras de la palabra Jesús en griego, ¿no? Y Jesús, ¿no? Y muchas hostias grandes, ¿no es cierto?, que usamos en la misa los domingos, tienen precisamente esas 3 letras en el medio, no sé si la han visto, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice ese logo? Nos dice que en este año de la fe, precisamente, la barca de la iglesia no está sola, sino que es Cristo quien la guía, como ese sol que está presente en la Eucaristía. Ese Cristo que nos dijo, ¿no es cierto?, antes de partir, antes de subir a los cielos: no temas, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está de manera especial presente, ¿no es cierto?, en la fuerza de la Eucaristía, que impulsa a la iglesia, ¿no es cierto?, a la misión, que la impulsa hacia el futuro. Las olas simbolizan el mar, simbolizan los desafíos, las tormentas, los problemas, también que la iglesia, que todos nosotros también como cristianos en nuestro tiempo nos toca afrontar. Y creo que hoy de manera especial, ¿no es cierto?, todos sabemos la situación también que estamos viviendo como iglesia. Son momentos
no son fáciles para la iglesia, no son fáciles para nosotros. Este es el logo del año de la fe. Quería explicarlo, seguramente ya lo conocían, ya lo sabían, pero bueno, en esta introducción, ¿no es cierto?, un poquito para hablar de por qué el año de la fe. Me parecía importante recordar, ¿no es cierto?, este símbolo. Vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, los objetivos de este año. ¿Qué objetivos planteó Benedicto XVI al proponer este año de la fe? Él busca metas, ¿no es cierto?, claras, concretas, que no son fáciles de realizar, obviamente, no son para realizar en un mes, en 2 meses, sino que son objetivos, podemos ir hacia largo plazo, pero que, ¿no es cierto?, marcan este año, que son centrales. Si uno se pregunta de dónde están esos objetivos, dónde los formuló Benedicto XVI, y los formuló aquí, ¿no es cierto?, en esta carta apostólica que se llama Porta Fidei. Miren ustedes lo delgadita que es, ¿no? Es bien cortita, no es nada largo. Si alguno todavía no la ha leído, la recomiendo, ¿no?, que la podamos leer. Y bueno, yo ahora voy a hacer saqué algunas ideas centrales. O sea, con esta carta, la puerta de la fe, el Papa, planteó el año de la fe. Y nos dijo, bueno, un poquito lo que voy a decir ahora yo, ¿no es cierto? Planteó estos objetivos, el para qué de este año, qué buscamos como católicos, como cristianos, ¿no es cierto?, vivir en este año. Yo lo resumí en 5, no están así en la carta del Papa bien así esquematizados, sino que un poquito hice como una selección, podemos decir así. Podemos decir que el primero de todos, el primer objetivo para el Santo Padre y para todos nosotros es que este año sea un año de conversión. Por eso, no sé si alcanzan a ver todos allá atrás, bueno, la imagen es media chica, puse un cuadro, ¿no es cierto?, una imagen de la conversión de San Pablo, ¿no?, cuando él va de camino, ¿no es cierto?, a Damasco y se le aparece Jesús y cae, y bueno, ese es el momento de su conversión, de su cambio de vida, ¿no? Hasta ese momento él era un perseguidor de Cristo, un enemigo de Cristo, ¿no es cierto? Y bueno, a partir de ahí, ese encuentro con el Señor cambia radicalmente de vida y se transforma en un apóstol, en un seguidor. Hasta el punto que la gente se pregunta qué le pasa a este, ¿no? ¿Qué bicho le picó? Que antes nos perseguía, nos metía en cárcel y ahora, ¿no es cierto?, se dedica a proclamar el nombre de Jesús. Es el momento de la conversión de San Pablo. Y bien, el Papa dice que este año precisamente lo que apunta, el primer, podemos decir, ese objetivo, es que para cada uno de nosotros, tiene que ser un año de conversión. Y sabemos lo que significa conversión, significa un cambio de vida. Y no necesitamos ser un recontra pecador o un ateo, una persona, ¿no es cierto?, totalmente mala para convertirnos. Sabemos que la conversión tiene muchas etapas. Para Pablo ese fue el primer paso, pero después tuvo que seguir dando pasos para seguir creciendo en ese seguir a Jesús. Lo mismo sucede para nosotros. Ninguno de nosotros puede decir yo no necesito convertirme. ¿Quién de nosotros es perfecto? Ninguno. Por eso la conversión es un llamado para cada uno, y este tiempo cuaresmal y bueno, el año de la fe es un año entonces en el cual cada uno tiene que un poco mirarse de frente a Jesús, o mirarlo a Jesús y mirar su propia vida y decir, ¿no es cierto?, ¿en qué debo todavía convertirme, cambiar para ser más parecido a vos, Señor? ¿Qué pasos de crecimiento? ¿Qué renuncias tengo que hacer? ¿Qué tengo que morir a mi hombre viejo para convertirme en un hombre, una mujer nueva? En esta perspectiva, cito al Papa Benedicto, ¿no es cierto?, dice: el año de la fe es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo, ¿no? Una invitación a una auténtica y renovada conversión a Jesús.
Y después aclara el Papa qué implica convertirse para él. Y dice, convertirse significa hacer que nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad y por ende nuestros comportamientos, nuestra conducta sean como las de Jesús. Miren ustedes, para nada fácil, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestra mentalidad y nuestro comportamiento tiene que ser como el de Jesús. Allí donde nosotros nos toca vivir, ¿no es cierto?, nuestra propia vocación y misión de vida. Con el lenguaje de Schoenstatt diríamos, conversión es ser un hombre nuevo, ser una mujer nueva. El Papa dice que, ¿por qué una conversión? Porque dice que en muchos lugares estamos viviendo un tiempo de profunda crisis de fe. Y es como que muchos católicos, muchos cristianos, debido a nuestra mediocridad, a nuestra incoherencia, cómo vivimos la fe, pensemos también, no estamos exentos nosotros, ¿no es cierto?, los pastores de la iglesia, ¿no? Debido a esa mediocridad, debido al pecado también que hay en la iglesia, es como que muchos, dice, han perdido la sal, dice, tomando la imagen del Evangelio, ¿no? Esa sal ha perdido el sabor, o esa luz, en vez de iluminar, se pone debajo, ¿no es cierto?, y se oculta. Por eso nuestra conversión tiene que llevar precisamente a irradiar con más fuerza esa luz de Jesús. Convertirse entonces implica hacer que mi vida sea cada vez más parecida a la vida de Jesús, es seguir un poco las huellas de San Pablo y las huellas de tantos, las huellas de nuestro fundador, que es, ¿no es cierto?, ser testigos de Jesús con alegría. Y ahí pasamos al segundo objetivo de este año, ¿no?, que tiene que ver es como la consecuencia de la conversión, ¿no? Un año de evangelización y un año de testimonio, ¿no? Ahí vemos esas personas que van corriendo por el mundo, llevando la palabra de Dios, llevando a Cristo. La fe, por esencia, si la vivimos en forma seria, coherente, no podemos guardarla solamente para nosotros, ¿no? Tiene que ser algo que tenemos que transmitir a los demás, tenemos que llevar a los demás. Y eso significa evangelizar, eso significa misionar, eso significa ser un apóstol. Es decir, convertirnos es el primer paso, cambiar, como Pablo, pero se requiere otro paso más, el paso que hizo él también, ¿no?, de salir y anunciar esa palabra, ese cambio, esa buena noticia, esa alegría de ser de Jesús, ¿no? Y eso es evangelizar. El Papa lo dice también en una frase muy linda de este documento, La Puerta de la Fe. Dice así, ¿no es cierto?: hoy también es necesario un compromiso eclesial más convencido en favor de una nueva evangelización, para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. Lo leemos de nuevo, ¿no? Es necesario un compromiso eclesial y podemos decir personal, compromiso de nuestros grupos, compromiso de nuestra rama, más convencido en favor de una nueva evangelización, para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. Yo creo que nos podemos preguntar, en este sentido, nosotros transmito esta alegría de la fe de Jesús a los demás. Si uno piensa en su propia vida de todos los días, ¿no? Contagio la alegría de Jesús, contagiamos entusiasmo de ser de Jesús, de ser de la Mater, de vivir la alianza de amor a los demás. Pensemos en nuestros familiares, quizás aquellos que no están tan cerca de la iglesia o, ¿no es cierto?, no viven su fe. Pensemos en nuestros parientes, en nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. Irradiamos esa alegría, ese entusiasmo, ese fuego de ser de Cristo. No se puede encender un fuego con un trozo de hielo. Si yo mismo no ardo por Dios, ¿cómo pretenderé encender a otros por Dios? Decía el padre Kentenich, ¿no? Una frase
No se puede encender un fuego con un trozo de hielo. Si yo no estoy ardiendo, ¿cómo puedo pretender arder, hacer encender a los demás? Una frase de nuestro fundador. Ahora, no debemos entender evangelizar solo como ir, ¿no es cierto?, ir a misionar, ¿no?, como hacemos las misiones familiares, o como hacen los chicos ahora en Semana Santa, o qué sé yo, actividades apostólicas solamente, sino que evangelizar es dar testimonio de la fe en todos los ámbitos de nuestra vida. Testimonio, como dice Benedicto XVI, y un compromiso público. La fe nunca es algo privado, siempre implica un compromiso y un testimonio público. Público significa, en primer lugar, en tu familia, en tu lugar de trabajo, en el lugar donde vos, ¿no es cierto?, desempeñás tu profesión, tu vocación. Y por eso tiene consecuencias claramente sociales. Por eso este año de la fe para nosotros, cuando decíamos el objetivo de evangelizar y dar testimonio, implica también, o de manera primera, ¿no?, primaria, evangelizar con nuestro propio testimonio de vida. Por eso quise poner esa imagen de esa familia, porque es ahí donde nosotros desempeñamos en primer lugar nuestra vida, ¿no? Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra profesión. Esos son los lugares, las instancias donde debemos dar el testimonio de la fe. Con las palabras de Schoenstatt, nuestro carisma, nuestra espiritualidad, el Padre diría, ¿no?, como todos ya sabemos, el vivir la santidad de la vida diaria, la vida de todos los días. Es eso el objetivo de este año de la fe, evangelizar y dar testimonio. Leemos otro párrafo, la línea de lo que estoy hablando, en el número 13, dice así: por la fe, hombres y mujeres de toda edad, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, han confesado a lo largo de los siglos la belleza de seguir al Señor Jesús, allí donde se les llamaba a dar testimonio de su ser cristianos, en la familia, la profesión, la vida pública y el desempeño de los carismas y ministerios que se le confiaban. De eso se trata, ¿no? Dar ese testimonio de ser cristiano, donde te toca estar, donde el Señor te puso, ¿no?, en tu país, en tu sociedad, en tu ciudad, en tu profesión, en tu familia. Un tercer objetivo de este año de la fe. Es un año para confesar y para celebrar la fe. Para confesar y celebrar la fe. Aquí estamos viendo precisamente esa foto tan linda, la imagen del bautismo, la cual podríamos vernos cada uno de nosotros. No digo recordar porque ninguno lo va a recordar, ¿no es cierto?, a no ser que se haya bautizado de grande, pero sí, tenemos fotos de ese momento. Cada uno se puede ver representado en ese niño y representar el momento en que recibiste el bautismo, ¿no? Y creo que el Papa nos lo dice, Benedicto XVI, no debemos considerarlo como algo obvio, como algo evidente, sí, fue bautizado, sino como un regalo inmenso, ¿no?, del amor de Dios. Dios me regaló el don de la fe, Dios me regaló el don de su gracia en el día en que fui bautizado. Nací a la vida de Dios, a la vida espiritual, nací, ¿no es cierto?, a la vida del Espíritu Santo. Por eso podemos distinguir entre un nacimiento de nuestra vida física, corporal, y un nacimiento espiritual en el día del bautismo, ¿no? Yo no sé si todos ustedes saben cuándo fueron bautizados, pero sería lindo que lo averigüen, que lo sepan y que se celebre también, ¿no? Que celebren, que se recuerden este día, así como uno dice, bueno, acá este día aniversario matrimonial, ¿no es cierto?, el sacramento que recibimos, que nos unió para siempre ante el Señor como matrimonio, o el día de mi confirmación, de mi primera comunión. Bueno, el día del bautismo, un día central en nuestra historia. Y mucha gente no tiene idea cuándo fue bautizada. Los invito, aquel que no sepa, ¿no es cierto?, a averiguar cuándo fue esa primera vez en que recibiste
la presencia de Dios en tu alma a través de la gracia, ¿no? A través del Espíritu Santo. Por eso el Santo Padre nos invita a que este año sea un año para confesar y celebrar la fe. ¿Qué significa celebrar? Dar gracias por la fe. Dar gracias por la fe que recibiste. No es evidente, no es obvio que hayas recibido la fe. Para muchos lo es y no es así. Y celebrar la fe de manera especial en la liturgia, en los sacramentos, pero sobre todo en el más importante de todo, que es en la Eucaristía, ¿no? Que es el más importante de todos los sacramentos, y es allí donde, ¿no es cierto?, nosotros proclamamos, después de la consagración, precisamente después de este momento, cuando respondemos todos, este es el misterio de la fe, es el misterio central de la fe. Como dice un texto del concilio, la Eucaristía es la cumbre hacia la cual tiende todo lo que hacemos, pero también la fuente de donde emanan todas las fuerzas que necesitamos. Miren qué linda frase, ¿no? La cumbre hacia la cual hacemos todo, ¿no? Todo lo que hacemos lo llevamos a la Eucaristía, pero también es la fuente de donde sacamos las fuerzas para vivir la vida cristiana, para vivir nuestro matrimonio, para poder educar a nuestros hijos, para ser testigos en medio del mundo, para poder ser jefes, apóstoles, misioneros. Para todo lo que necesitamos, la Eucaristía es la gran fuente. Texto del Concilio Vaticano II, tan lindo, ¿no es cierto?, que habla sobre la Eucaristía. Por eso, este año, el objetivo también, uno de los objetivos, es confesar. Confesar significa proclamar la fe, no tener miedo de decir que soy católico, que soy de Cristo, y no solamente decirlo acá o decirlo en la misa cuando rezamos el credo, sino afuera, en la calle, en el banco, en las oficinas, lugares donde por ahí nos puede costar manifestarnos como de Cristo. Eso es confesar la fe, pero también celebrarla, de manera especial en la Eucaristía dominical, donde, ¿no es cierto?, remarcamos que para nosotros el domingo y la Eucaristía es el centro de la semana, ¿no? Los otros días mandaron por Facebook, después yo lo compartí así, una frase que me gustó mucho, de un corazón, y decía: la Eucaristía, la misa, es el corazón del domingo. Es así, para muchos ya ha dejado de ser así, la misa lo más importante del domingo. Sin embargo, para un católico realmente es así, es lo más importante. Y el domingo, el corazón de la semana. Lo más importante de tu semana es el domingo, el día del Señor. Pero ¿cuánto se lo toma de una forma tan light a esto? Sin embargo, debería ser, como digo, el centro, el corazón, el motor de nuestra vida familiar, matrimonial, eclesial, nuestra vida de grupo, nuestra vida como tatianos. Confesar y celebrar la fe, el tercer objetivo. El cuarto, no es por orden de importancia, son todos importantes, y esto tiene que ver con profundizar en los contenidos de la fe. Sabemos que, como dice esa canción, creo que la cantamos ahora, ¿no? Getsemaní, el amor no es un sentimiento. También podríamos decir lo mismo de la fe, ¿no? La fe no es un sentimiento, en primer lugar. Por supuesto que creer nos lleva a tener sentimiento, pero la fe no se basa en sentir. ¿Cuántas veces hay gente que me dice: padre, yo no voy a misa porque no siento nada cuando voy? Pero no se trata de sentir. A mí a veces me ha pasado que yo tampoco no siento nada, pero yo sé que eso que se transforma sobre el altar, ese pan se transforma en el cuerpo de Cristo, lo sé con mi cabeza, aunque en este momento quizás esté pasando por un momento que no sienta. ¿Ven la diferencia? Si la fe son verdades que mi inteligencia, mi razón humana y mi voluntad asiente, aunque me cueste entenderlas, o las lleva a un laboratorio, en el caso de la hostia, nosotros llevamos a un bioquímico, o no sé, a quien sea, y las analice, va a ver que hay moléculas de, no sé, de pan, no va a descubrir la carne de Cristo. Pues sin embargo es el cuerpo de Cristo. Eso me dice la fe.
Por eso, este año, en esta iniciativa de Benedicto XVI, ¿no es cierto?, es un año también para profundizar en los contenidos de la fe, ¿no? Y por eso tomó la fecha de los 20 años de la promulgación del Catecismo de la Iglesia, que fue una iniciativa excelente de Juan Pablo II, que llevó muchos años de trabajo, ¿no es cierto?, redactarlo, etc. Ahí tenemos una versión, puse la foto también del UCAT, que es más resumido, que es un catecismo como para jóvenes, digamos, es lo mismo que pero más abreviado, con más fotos, con frases así buenas. Está pensado para los jóvenes y el Papa lo regaló el año pasado en la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? También creo que es importante, si a uno le asusta un poquito el tamaño de pero bueno. Entonces, uno de los objetivos también de este año es profundizar, redescubrir y estudiar, como dice el Papa, los contenidos fundamentales de la fe, sintetizados en forma sistemática y orgánica en el Catecismo de la Iglesia Católica, acá. Cuando uno tiene dudas, existe el purgatorio, los ángeles, el infierno, qué es un pecado mortal, qué significa la transustanciación, por qué María, no sé, fue asunta a los cielos, María fue virgen o no, tuvo más hermanos, etcétera, etcétera. Miles de preguntas que nos hacen, y acá está. Basta ir al índice y buscar respuestas. Por eso todo hogar católico debe estar la Biblia, y al lado debe estar, ¿no?, Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Y también creo que ustedes también como jefes, si alguno también está aportando grupo, el día de mañana va a dirigir un grupo, ¿no es cierto?, es fundamental saber manejar el Catecismo de la Iglesia, ¿no?, y conocerlo. Sabemos mil cosas hoy en día, nos interesamos por muchos temas. Gracias a internet también y a los medios de comunicación tenemos acceso a muchas fuentes de información, pero a veces como que no tenemos tiempo para profundizar en estas verdades de la fe. Por eso es que un objetivo también muy importante de este año, el Papa lo quiso plantear, ¿no es cierto?, conocer más nuestra fe, conocer más la palabra de Dios, los misterios de nuestra fe, la Iglesia, de la palabra, los dogmas, etc. El Papa Juan Pablo definió al catecismo, ¿no?, como la regla segura para la enseñanza de la fe, una brújula, ¿no?, una regla, un norte, un canon seguro para poder transmitir y enseñar la fe en esta época que nos toca vivir de tanto relativismo, en el que cada uno cree tener la razón y pensar, yo pienso así, para mí eso está bien y no me importa a nadie si un papa o quien dice lo contrario. No, nos toca vivir una época en sentido de tanta confusión. Por eso el catecismo, con esa frase del Papa, la encuentro tan fuerte, ¿no?, la regla segura para la enseñanza de la fe. Y en esta Porta Fidei, Benedicto dice, un verdadero instrumento, ¿no?, el catecismo, de apoyo en la fe, en especial para aquellos que se preocupan de la formación de los cristianos, sacerdotes, catequistas, religiosos, padres, que son los primeros catequistas de los hijos, jefes, etcétera, etcétera. Son el apoyo, instrumento para aquellos que se preocupan en la formación de los cristianos. Por eso, qué importante que es, quizás en este año, tomar el catecismo, ¿no? Bueno, es muy, miren lo que es gordísimo, pero por ahí empezar por algunos temas que me interesen. Está dividido en 4 partes, muy rápido, ¿no? Primero lo que creemos, la síntesis de lo que va desglosando el credo y explicando cada partecita del credo. Creo en Dios Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Después, en la segunda parte, habla sobre lo que celebramos, que son los sacramentos, y una explicación de los 7 sacramentos. Después, cómo debemos vivir la fe, que es la vida moral, y por tanto va explicando cada uno de los mandamientos, qué significa,
qué pecados atentan contra cada uno de los 10 mandamientos. Y por último, la oración del cristiano, que es, ¿no es cierto?, un cuarto capítulo acerca de la importancia de la oración, y se va explicando lo que es el Padre Nuestro, que es hermosísimo. Realmente el catecismo es realmente un tesoro. Por último, un último objetivo. Como ustedes ven, 5 objetivos que nos plantea Benedicto XVI para vivir este año. El año de la fe tiene que ser el año también de la caridad. Ahí vemos esta imagen de esta niña que está, ¿no es cierto?, socorriendo a ese hombre necesitado. Lo plantea también así el Papa. El año de la fe, y cito la cita de él, será una buena oportunidad para intensificar el testimonio de la caridad. Si no, quedaría todo en buenas intenciones, en sueños. Una fe sin obras está muerta. Nos recuerda el Papa que es una frase de Santiago, el apóstol de la Biblia, ¿no? Muéstrame tú tu fe sin obras, dice Santiago, y yo por mis obras te mostraré mi fe. Es decir, una fe, si no está acompañada con obras concretas de caridad, está muerta. Y también en este sentido podemos recordar la frase de San Pablo tan conocida, ¿no?, del himno de la caridad: puedo tener una fe tan grande de poder trasladar montañas, dice San Pablo, ¿no? Pero si no tengo caridad, no soy nada. Por eso la fe verdadera se traduce o se expresa, se concreta en obras concretas de amor al prójimo. Y por eso nos debe llevar esta fe a ver en cada rostro humano, ¿no es cierto?, en cada rostro, en cada prójimo nuestro. Y cada uno piense en los prójimos que nos rodean en nuestra vida de todos los días, ¿no? Empezando por mi esposa y mis hijos, mi esposo, y así, ¿no es cierto?, tantas personas, ver en el rostro de ellos el rostro de Jesús, ¿no? Y es decir, la mirada de la fe es una mirada que nos lleva a ver al otro no como un enemigo, como quizás en la sociedad de hoy el mundo nos invita a ver, o un competidor, sino ver al otro como un Cristo. Y por eso acordarnos siempre de esa frase: todo lo que hiciste por el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste conmigo. El Evangelio de San Mateo. De acuerdo a esa frase, seremos juzgados en el juicio final. No cuántos idiomas aprendimos, no cuántos títulos tuvimos, cuánta plata, sino realmente cuánto amamos, cuánto amor mostramos en esta tierra. Por eso la fe nos lleva a ver al otro como un Jesús, ¿no? A ver en el otro el rostro de Jesús. Y por eso la segunda, o la consecuencia de eso, es actuar en consecuencia, ¿no? Mover el corazón a tener compasión, a ser solidarios, a perdonar, ¿no? A tener gestos y obras concretas de caridad. Por eso el año de la fe también tiene que ser el año de la caridad, el año de la solidaridad. Esos son, resumir un poquito, los 5 objetivos de este año de la fe. Un punto tercero, ¿no? ¿Qué relación podemos hacer con Schoenstatt, ¿no? Con nuestra vida? Yo creo que muchísimo podemos relacionar. ¿Por qué? Porque el año de la fe tiene que ver con el año de la misión. En este año 2013, en preparación al 2014, ¿no?, a los 100 años de la Alianza, ustedes saben, toda la familia de Schoenstatt Internacional, para todos es el año de la misión, ¿no? Y también el lema, los objetivos que hemos sacado también nosotros aquí en Paraguay, ¿no? Ser líderes misioneros, todo apunta a lo mismo. Y lo veíamos recién, no necesito en ese sentido repetir mucho. La fe no es para ser enterrada, ¿no?, para ser guardada, para ser oculta, sino que la fe es para ser entregada a los demás, para ser llevada. Y por eso nuestra
el centro, podemos decir así, de nuestro carisma, nuestra espiritualidad, que es creer en la presencia de María en nuestro santuario. Esta María con quien nosotros hemos hecho una alianza de amor. Ella nos invita a vivir esta alianza también y a transmitir esa alianza, a vivir esa alianza y a llevarla a los demás. Ese es nuestro carisma. Por eso la misión nuestra tiene muchísimo que ver con este año de la fe. Y vivir nuestra espiritualidad, nuestro carisma, también en la línea de la fe práctica, la divina providencia, que era una forma original, como decía el padre Kentenich, que nosotros, los tatianos, tenemos para vivir la fe. Descubrir al Dios de la vida en nuestra historia. Sería para hablar otro tema sobre esto, ¿no es cierto? Pero lo quería ver relacionado, es decir, el año de la fe, ojalá nos pueda llevar a nosotros como tatianos a profundizar lo que significa esa fe práctica en la divina providencia, que es algo típico y además constitutivo también de nuestro carisma, nuestra espiritualidad. Tenemos un lugar, tenemos una fuente espiritual donde María para nosotros nos implora el Espíritu Santo, que nos regala la tercera gracia del santuario, ¿no? Que es precisamente la gracia del fuego, del envío apostólico, la gracia del apostolado, ¿no? En nuestros santuarios tenemos ese lugar donde María nos regala la gracia de la misión. Por eso pedirle a ella en este año, ¿no? Que nos aumente la fe para que nos aumente también ese fuego apostólico, nos regale la gracia, ¿no es cierto?, de ser más apóstoles y evangelizadores. Por último, ¿qué sugerencias así para vivir este año de la fe? Yo puse 6 cosas, ¿no? Después vamos a hacer un trabajo en grupos y también ahí ustedes como grupos pueden elaborar o buscar, no sé, otras. La primera, ¿qué podemos hacer realmente en este año de la fe para un poco aterrizar todo esto? Crecer en la vida de oración. Ojalá que termine este año de la fe en noviembre, como dije, y uno pueda decir, realmente yo he crecido en mi vida de oración. Hemos crecido también como matrimonio. En nuestros grupos hemos crecido en la oración. La fe crece con la oración, o bien la fe disminuye si no rezas. Es así. Con la falta de oración se apaga la fe. Al revés, cuanto más rezamos, más crece la fe, más se enciende. El padre Kentenich solía decir que un jefe en Schoenstatt conduce de rodillas, conduce rezando. Por eso creo que también a nosotros, por este motivo, este año de la fe nos tiene que motivar a rezar más y a rezar también mejor, no a mejorar la calidad de nuestra oración. Aprovechemos esta cuaresma, aprovechemos también la situación que estamos ahora como iglesia, ¿no es cierto?, sin papa, a pocos días de iniciarse el cónclave para elegir el sucesor de Benedicto XVI. Creo que son voces de Dios muy fuertes para nosotros para decir, estamos rezando lo suficiente, estamos ofreciendo lo suficiente, estamos implorando al Espíritu Santo. El Papa nos ha dado una gran enseñanza, Benedicto XVI, ¿no? Para muchos hay voces discutidas de esto, ¿no? Como este sacerdote en Italia ayer o anteayer que quemó una foto de Benedicto XVI, estaba enojado, ¿no? Porque había renunciado. Pero sin embargo, nos ha dado una lección tremenda, ¿no? El cardenal Carlick de Argentina decía que el acto de Benedicto XVI ha sido como una voz de Dios para el mundo entero, ¿no? Él deja su ministerio y se dedica nada más que para rezar. Y dice, yo ahora soy un peregrino y me preparo, ¿no es cierto?, para mi última etapa de este viaje en la tierra. Me preparo, ¿no es cierto?, orientando mi vida hacia el cielo y me voy a dedicar a rezar. No me voy a dedicar a algo menos importante que es el Papa. Es tan importante todavía. Es realmente un ejemplo tremendo, ¿no? Uno puede pensar o recordarse también de muchos otros santos también que
que en ese sentido tomaron a veces decisiones así, dedicarse, ¿no es cierto?, a una vida de contemplación, ¿no? Sin duda que es una voz de Dios muy grande, que él tiene que haber experimentado y sentido, ¿no es cierto?, además de, obviamente, sentir que le faltan las fuerzas y todo lo que también él ya ha dicho, por eso no me recluyo para, ¿no es cierto?, dedicarme a tocar el piano, me voy a dedicar a rezar, a ofrecer, a sacrificarme por la iglesia y voy a seguir sirviendo a la iglesia de esta forma. Por eso el año de la fe tiene que ser para todos nosotros un año para crecer en la vida de oración y poner, como dije, la Eucaristía, la misa como el centro de nuestras vidas, el centro de nuestro matrimonio, el centro de nuestra familia. Segundo, un año para leer también con más frecuencia la palabra de Dios. Dice Benedicto XVI, en la Porta Fidei número 3, debemos descubrir de nuevo el gusto de alimentarnos con la palabra de Dios transmitida por la Iglesia a lo largo de los siglos, ¿no? Descubrir el gusto de alimentarnos de la palabra de Dios. Tomar la Biblia, tomar el Evangelio, ¿no? Y realmente que sea un alimento espiritual, ¿no? Para nosotros, nuestros grupos, nuestras reuniones, nuestras familias. Dios nos habla, ¿no es cierto?, de manera especialísima. Por eso, qué importante que es como fortalecer la fe en esta palabra de Él, la palabra de Dios. Tercero, misionar y evangelizar, pero empezando por todos esos lugares donde nosotros estamos, de manera especial nuestra familia. Hay muchos parientes, hoy cada vez más, lo digo por mi propia familia también, que tenemos, ¿no?, familiares, parientes, seres queridos que por ahí se han ido alejando de la iglesia, que se han debilitado en la fe, teniendo también en ese sentido formas de ver cómo podemos acercarnos a ellos. En primer lugar, la oración, rezar por ellos, pero también nosotros ser instrumentos para ¿no es cierto?, que se puedan acercar a Dios. A veces uno no sabe, no puede medir el peso que puede tener una palabra, un consejo que le puedo dar a alguien, rezar, o acercarte un poco más a Dios, o confesarte. A veces tenemos vergüenza, tenemos un falso pudor, ¿no?, decir esas cosas quizás, pero sin embargo podemos hacer mucho, y a veces uno ni es consciente de eso, ¿no? Los otros días me llamó un chico que ahora va a ser ordenado diácono, ¿no?, en Argentina, y un par de meses más sacerdote, y me llamó porque empezaba el retiro para prepararse y me pedía si podía ir a la ordenación de él, y le dije que lamentablemente no iba a poder ir en Mar del Plata, y la fecha no podía ir, muy lejos y qué sé yo, pero me invitaba especialmente porque me decía: vos fuiste la primera persona que me planteaste si había pensado alguna vez en ser sacerdote. Y me acuerdo cuando íbamos caminando y me dijiste aquella vez en ese lugar, en ese campamento. Yo por supuesto que no me había olvidado, pero pensaba después, ¿no?, el peso que puede tener una palabra dicha a una persona, ¿no? Ahora va a ser sacerdote él, y después de muchos años, ¿no? Es decir, a veces no medimos lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de nosotros como instrumentos, con acciones, con palabras concretas, ¿no? Por eso misionar y evangelizar en esta línea, no me refiero a ser testigos, como hablaba antes, ¿no?, en nuestro propio ámbito familiar, nuestro lugar de trabajo, también donde hay tanta gente a veces está tan sedienta de Dios, y somos nosotros los únicos quizás instrumentos que podemos acercar, ser pescadores de hombres para ellos, ¿no? Y acá tener una actitud proactiva, activa, sin no tener miedo, ¿no? Considerarnos como instrumento de la Madre de Jesús para que personas se acerquen a Dios, se acerquen al santuario, a la alianza, conozcan el amor de Dios a través de nosotros. Y después también evangelizar y misionar a las personas que nos fueron confiadas, nuestros grupos, nuestros hijos, etc. Cuarto, vincularnos al santuario también como algo bien concreto. Como dije, para nosotros el santuario no es un adorno. Johnston nació del santuario, es el centro del santuario, de nuestro movimiento, nuestro carisma. De aquí la Madre nos regala esas gracias que necesitamos, ¿no es cierto?, para
para todo lo que estamos hablando. Por eso, venir al santuario y pedirle esa gracia a la Mater, sobre todo del envío y de la fuerza apostólica. Que nos transforme en apóstoles, en misioneros, en testigos, en instrumentos de ella. Como decía don João Pozobón, ¿no? Este año la campaña eligió, la campaña de Rosario, que en Paraguay, este lema, ¿no? Entendí el origen y a partir de ahí mi entrega fue total. Y don João va a decir en dónde él descubrió que tenía una misión, en el santuario. Ahí fue donde él descubrió su misión, en el santuario. Por eso, qué importante que es vincularnos. A veces lo tenemos, ¿no es cierto?, tan cerca, pero nos cuesta igualmente darnos tiempo para venir. Y eso también les digo a ustedes como jefes, que eso lo incentiven también en sus grupos, de venir más al santuario, de hacer vigilias en el santuario, de tener momentos de oración en el santuario como grupo, como familia, como matrimonio. Tiene que ser un año también especialmente en el santuario. Solidaridad con los más necesitados. Como dije, ¿no? Uno de los objetivos lo planteaba Benedicto XVI es la caridad. La fe se expresa en la caridad y por eso ver de qué forma nosotros, ¿no?, a nivel personal, familiar, grupal, qué podemos hacer por gente que sufre, por gente que no tiene quizá tantas cosas que nosotros tenemos. ¿Cómo podemos abrir los ojos a la realidad de tantos hermanos nuestros en nuestro país que no tienen ni siquiera cosas básicas necesarias para la vida? Hay miles de cosas que podemos hacer, miles de iniciativas. Es cuestión de un poco de pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, que nos abra puertas y ver qué podemos ayudar, qué podemos hacer. Abrir el corazón y tener esta sensibilidad y esta solidaridad con nuestros hermanos más pobres. Por último, leer el catecismo de la Iglesia y también textos del Padre Fundador, es decir, formarnos también en este sentido. Yo creo que es una forma bien concreta también cómo podemos crecer en nuestra fe, ¿no? Porque, como dije, hay veces que vienen hermanos de otras religiones, nos hacen preguntas, a veces la Biblia, y nos quedamos sin respuestas. Formarnos nos ayuda a fortalecernos en la fe, consolidarnos en la fe, ¿no? Como dice San Pedro en una de sus cartas, tenemos que saber dar razones de nuestra esperanza, dar razones. Eso también creo que como algo bien concreto que podemos hacer para vivir. Son algunas sugerencias. Ahora, en el trabajo que pensé para los grupos que vamos a hacer, podemos también nosotros plantear otras concreciones o sugerencias prácticas también para vivir el año de la fe. ¿Tenemos tiempo para trabajar en grupo? ¿Sí? Sí, pero antes me habían dicho que por ahí, no sé si había algunas preguntas respecto a la situación ahora que estamos viviendo ahora en la iglesia, ¿no? Lo podemos hacer ahora. No sé si alguno tenía... Queríamos aprovechar, Padre, que está con nosotros aquí, hacerle una pregunta bien concreta sobre el momento que vive la iglesia en este momento, ¿verdad? ¿Quién es la cabeza de la iglesia en este momento? ¿Qué es no me acuerdo el nombre del Camarlengo? Sí. Y el cónclave, ¿en qué consiste? Y bueno, finalmente el proceso para la elección del nuevo Papa. Bien, muy bien. Sí, estamos en un proceso, en un tiempo que se llama de sede vacante, ¿no? Es decir, la sede es el lugar, no sé, donde se sienta el Papa, y ahora no tenemos Papa, entonces está vacante, está vacía. Hoy entré a una página de internet para sacar un texto y me apareció la página del Vaticano y dice sede vacante y ya no está el escudo de Benedicto, está como un coso así vacío, ¿no? Me da un poco de pena. Bueno, ya falta poco para elegir al próximo. Y bueno, en este tiempo, como ustedes saben, ayer, el lunes, se reunieron los cardenales, están llegando también, todavía están viajando. Toda esta semana están reunidos. Y el que, como digamos, el que conduce este tiempo es un cardenal que tiene un nombre que se llama el Camarlengo, ¿no? En realidad
no busqué la palabra de dónde viene, seguramente del latín, pero no sabría decir etimológicamente qué significa, pero es un puesto que tiene, que lo nombró Benedicto XVI en el 2007, y que es el cardenal que es ahora secretario de Estado Tarcisio Bertone, ¿no? Y él es como el que lidera en este momento a todos los cardenales, es como un tipo de las reuniones, todo el encuentro que hay, hasta que se elija el próximo Papa, ¿no? Ahora están debatiendo, están reunidos, están debatiendo la situación un poco del mundo, de la Iglesia, se plantean un poco, se muestra un poco el panorama, los problemas más graves que hay, los desafíos, las oportunidades, para que de esa forma uno pueda decir, a ver, quién puede ser la persona idónea para poder responder a esta problemática, ¿no? Por eso es el sentido de esta reunión. Es súper importante, es decir, ellos de esta forma van viendo, bueno, quién es el tipo más capacitado para responder a estos desafíos, ¿no? Y bueno, entonces se escuchan entre ellos, o sea, van exponiendo sus diferentes posiciones, sus ideas, etc. Seguramente en estos días, mañana o pasado, van a definir la fecha del cónclave, que es el cónclave significa con llave, ¿no? De ahí viene del latín, que se cierran las puertas y se encierran los cardenales que pueden elegir al próximo papa, que ustedes saben tienen que ser menores de 80 años. Si los cardenales que tienen más de 80 no pueden ir al cónclave. Pueden ser elegidos, pero no pueden votar, no pueden entrar al cónclave. Solamente tienen que ser menores de 80 años. Y en este momento son 115 los que pueden entrar, ¿no? Y bueno, como sabemos, eso puede durar varios días. Benedicto XVI fue relativamente poco el tiempo que se tardó para elegirlo. Ahora se calcula, dice que como no hay tanta claridad, si hay muchos candidatos, qué sé yo, parece que va a durar un poco más largo, no sabemos. ¿Qué nos compete a nosotros? Rezar mucho, rezar al Espíritu Santo, ¿no? Para que realmente sea Él el que dirija y el que determine, ¿no? El que a la persona más adecuada y idónea para conducir a la Iglesia en estos momentos que sabemos que no son fáciles. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Está bien dicho Papa Emérito? Sí, sí. Se le dice Papa Emérito o Romano Pontífice Emérito también. Sí. Bien, nos podemos dividir a formar grupos de a 5 personas.